A ver, todos conocemos esa vocecita interior, ¿verdad? Esa que a veces nos acusa y otras, bueno, nos defiende. Pero, ¿qué es exactamente? Hoy vamos a explorar el concepto de la conciencia humana, viéndola como una especie de juez que opera dentro de cada uno de nosotros. Así como lo oyen, parece que hay una especie de tribunal dentro de cada persona. En este análisis vamos a desglosar cómo funciona, qué puede afectarlo y, lo más importante, qué significa vivir en paz con su veredicto. Todo, por supuesto, basado en los textos que nos sirven de guía. Bien, para entender este juez, lo primero es lo primero. Hay que definir el concepto. Así que veamos qué nos dicen las fuentes sobre qué es exactamente la conciencia y de dónde viene toda esta idea. Bueno, el término original viene del griego, suneidesis. Y esto es muy interesante porque significa algo así como un conocimiento compartido, pero con uno mismo. Ojo, no es cualquier conocimiento. Se refiere específicamente a esa percepción moral súper aguda que tenemos sobre nuestros propios errores. No es solo saber algo, es saber que hicimos mal. Y para que nos demos una idea de su intensidad, el filósofo Plutarco usó una metáfora potentísima. Dijo que la conciencia no es un pensamiento que pasa y ya, sino que es como una herida abierta. Imagínense, decía que sus reproches queman más que el fuego, porque es nuestra propia razón la que nos muestra las fallas, y sin piedad. Las fuentes que analizamos sugieren que dentro de nosotros se libra una especie de duelo interior, como si dos fuerzas estuvieran siempre en oposición. Por un lado, una que se alinea con el bien, la verdad, la bondad, la belleza, y por el otro, una que se alinea con el mal, la falsedad, la maldad, el desorden. ¿Y la conciencia dónde queda? Pues actuaría justo en medio de toda esa tensión. Ahora pasemos a su función principal, porque si la conciencia es un campo de batalla, también es la sala del tribunal donde se decide el resultado. Y este proceso judicial interno, créanme, es sorprendentemente estructurado. Todo empieza con una acusación. Esa voz que nos dice, hiciste esto mal. Le sigue una amonestación, o sea, una advertencia. Luego, la cosa se pone más seria, una amenaza de castigo, esa sensación de que lo que hicimos va a traer consecuencias. Y finalmente, si no se resuelve, llega la condenación, el peso del veredicto final. Esta idea se refleja clarísimo en textos como este pasaje de Romanos. La conciencia actúa como un testigo. Nuestros propios pensamientos se convierten entonces en la fiscalía o la defensa, presentando argumentos en un juicio que ocurre sin parar dentro de nuestra mente. Ahora bien, aquí viene la parte complicada. ¿Qué pasa si este juez interno se corrompe? El análisis sugiere que una conciencia dañada puede convertirse en una guía de verdad muy peligrosa. El texto describe 3 estados de deterioro. Una conciencia débil es vulnerable, se contamina con muchísima facilidad. Una conciencia corrompida ya está a un nivel que no puede distinguir el bien del mal. Pero el estado más grave de todos es el de una conciencia cauterizada. Para entender la gravedad de esto, miren de dónde viene la palabra. Cauterizar viene del griego cauterizo, que significa literalmente marcar con un hierro al rojo vivo. Era lo que se les hacía a los esclavos o a los peores criminales para marcarlos de por vida. El efecto de esta cauterización espiritual es la pérdida total de la sensibilidad. Es como una cicatriz gruesa sobre piel quemada. La persona ya no siente. El apóstol Pablo lo describe como un estado en el que la persona, habiendo perdido toda sensibilidad, simplemente se entrega a cometer toda clase de impurezas. Y el material de origen es muy enfático en su advertencia. Este estado de insensibilidad moral es extremadamente peligroso. Es casi como un punto de no retorno, donde la voz de ese juez interior ha sido silenciada por completo. Entonces, si la conciencia puede ser dañada, ¿también puede ser sanada? Afortunadamente, el análisis nos presenta un camino para restaurar y para mantener una buena conciencia. Aquí las fuentes presentan un contraste muy interesante. Por un lado, se dice que los rituales o los actos religiosos por sí solos no son suficientes para limpiar la conciencia a un nivel profundo. Y por otro, se postula que la solución es un evento central de la fe cristiana, el sacrificio de Cristo, que es lo que realmente purifica la conciencia de esos actos que generan culpa, permitiendo así una vida con propósito. El propósito de todo esto, según se explica, no es solamente evitar la culpa, va mucho más allá. Es cultivar algo positivo, un amor que nace de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y fíjense, se presentan estos 3 elementos como si fueran inseparables. Muy bien, ya vimos la definición, su función y cómo se puede restaurar. Pero, ¿cómo se ve en el día a día una vida guiada por una conciencia limpia?
Pues según las fuentes, una buena conciencia se manifiesta en valores muy específicos. Hablamos de santidad y sinceridad, de manifestar la verdad, de un amor que viene de un corazón puro y una fe auténtica, de una conducta honrada, en fin, de una vida íntegra. Y el texto nos deja una guía súper práctica para cultivar esta buena conciencia. Implica un esfuerzo constante por mantenerla sin mancha, someterse a las autoridades no solo por miedo al castigo, sino por convicción interna, actuar bajo la gracia de Dios y sobre todo purificar activamente el corazón. Y creo que esta declaración del apóstol Pablo es el testimonio definitivo. La meta es poder pararse al final del día y declarar con total integridad que se ha vivido con una conciencia limpia ante Dios y ante los demás. Esa es la máxima expresión de paz interior. Al final, este análisis nos deja con una pregunta que cada quien debe responder en su propio tribunal interior. La reflexión es personal. ¿Qué veredicto está dando ese juez interno en este preciso momento? La respuesta, según estas fuentes, podría definir mucho, pero mucho más de lo que imaginamos.